Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya regresamos en este día, en lo que te había propuesto para estos días de cómo vivir la Semana Santa desde casa, por supuesto, mediante esta crisis de contingencia. Bien, te recuerdo mi nombre, soy Juan Carlos de Real, Carmelita Descalzo, y colaboro en la comunidad de Salvatierra, Guanajuato, aquí donde presto mi servicio junto con otros 3 hermanos en la comunidad. Bien, quiero compartirte el día de hoy y mañana, por supuesto, este tema que me parece muy importante a propósito de lo que vamos viviendo y tiene que ver con el tema de la oración. Seguramente has escuchado varios temas al respecto o varias formas al respecto sobre la oración. Entre ellas, bueno, pues nuestros santos padres Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Pero te quiero compartir lo que nos menciona un teólogo jesuita llamado Javier Meloni. Él tiene un libro que se llama El Cristo Interior. En ese texto pues aborda grandes temas, ¿verdad?, sobre la vida y características, rasgos de Jesús en los evangelios. Antes que nada, seguramente te preguntas quién es Javier Meloni. Bien, Javier Meloni es español, nació en Barcelona en 1962, es jesuita, doctor en teología, licenciado en antropología cultural y es miembro pues de algunas facultades, sobre todo es profesor en la Facultad de Teología de Cataluña. Él es de padre español y de madre catalán, ¿verdad? Se formó en este contexto. Es especializado en mística comparada y diálogo interreligioso y es autor de diversas publicaciones como la que te voy a compartir hoy. Bueno, más que compartirte el libro como tal, temas muy relevantes acerca de la oración de Jesús, pero tiene otros textos muy importantes como Ignacio de Loyola, un mistagogo de la justicia, Los caminos del corazón, Los ciegos y el elefante, El uno en lo múltiple, El cine y la metamorfosis de los grandes relatos, Revelaciones humanas y revelaciones con Dios, El no lugar del encuentro religioso, El deseo esencial, entre otras cosas. Bien, una vez como preámbulo a este autor, ¿qué nos presenta en este libro? Bueno, Meloni nos presenta, ¿verdad?, una cristología ascendente y descendente. Es decir, una cristología en la que se puede hablar, ¿verdad?, desde el interior. Esta cristología no está ajena al mundo, es decir, nos pone y tiene la capacidad de poner de manifiesto puntos fundamentales como lo que revela el mundo, ¿verdad? O lo que el mundo revela que es, ¿verdad? Revela también la esencia íntima del hombre, revela que hay semillas de divinidad en lo real, es decir, en nuestro campo cotidiano, y desde este punto de partida, ¿verdad?, es como Meloni va recorriendo la vida de Jesús. Por eso el libro está estructurado en 4 partes, en donde todos los seres humanos, todos los cristianos, todos los creyentes, todos nosotros como personas estamos llamados a seguir este camino o este mismo camino que Jesús recorrió. Y por ello es muy importante, ¿verdad?, porque nos permite no solamente conocer la vida de Jesús, sino su manifestación, su realización y dónde y en qué momento lo realiza. Bien, como primer punto, simplemente como para detallarte el texto, ¿verdad?, nos habla del horizonte. Un horizonte en donde abre la mirada interior para que nos permita reconocerle y por qué está aquí entre nosotros, cómo se hace presente. ¿Por qué? Porque Él es un ser único que se comunica desde la profundidad de sí mismo, ¿verdad?, dando a conocer esta fuente originaria que es el Padre. Como segundo capítulo que tiene, lo titula Camino, ¿verdad?, en donde nos narra precisamente cómo orar es pronunciar ese tú principal en el cual nace la conciencia de un yo
que diciendo tú regresa a su matriz originante, es decir, al Padre. Y por lo tanto, orar es conjuntar el centro de las propias decisiones con el centro del que dimana la realidad. Asimismo, orar da la posibilidad de co-crear, de crear. Como tercer elemento o tercer capítulo, lo titula Vaciamiento. El mismo título pues comunica muchas cosas, seguramente se te viene como esta especie de donación de Jesús. Bien, algo que vamos a participar precisamente el jueves es, se puso a lavarle los pies. ¿A quién? A sus discípulos. Bien, no es que la divinidad se rebaje como tal, sino que la divinidad está abajo, libre de toda pretensión, sosteniéndonos desde esta base, sosteniéndonos aquí desde lo real, desde lo encarnado. Y por eso al mismo tiempo se pronuncia como esto, tomad y bebed. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió, y así es como se da en nuestras vidas. Y finalmente, en este cuarto capítulo que el texto menciona, es acerca de la gestación, ¿verdad? ¿Cuál es la gestación? Bueno, has de recordar cuando Jesús resucita, que van a abrirle la tumba, ¿verdad? Y cómo el sepulcro es algo nuevo, se convierte en un sepulcro nuevo. Este saber interpretar los signos es la tarea siempre para retomar la experiencia creyente, tanto personal como comunitaria. Es decir, si la gestación de Jesús fue la introducción de Dios en la carne humana, ¿verdad? En el Shabbat se gesta la divinidad del ser humano y de la historia en la carne de Dios, ¿verdad? Has de recordar esta expresión, mujer, ¿por qué lloras? No te retengas. Es decir, quedamos atrapados muchas de las veces en la angustia de la pérdida de algún ser querido, ¿verdad? Sobre todo cuando resucita a Lázaro, cuando lo hace volver, ¿no? Y que esta mujer le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que se alarga un dolor humano y que a veces somos incapaces de acoger lo que nace a través de esa privación. Sin embargo, el resucitado, ¿verdad?, pronuncia la sustancia de nuestro ser y la despierta a través de estos gestos. Por eso necesitamos ser alcanzados en nuestra propia hondura, allí donde mente y corazón son una sola cosa, para recibirle, reconocerle en lo más nuestro, pero sobre todo reconocerle como resucitado, como enaltecido, como levantado, ¿verdad? Finalmente, el texto, bueno, pues va haciendo todo este comunicado de expresiones donde lo podrás leer sin duda alguna, ¿verdad? Y que puedas también acercarte a ese proyecto, pues, de Jesús. Bien, el tema que atañe es precisamente la vida de oración de Jesús. No es algo que estoy propiamente resumiendo el texto, simplemente son rasgos, te repito, rasgos que me parecen muy importantes, ¿verdad? Desde lo que el libro va mencionando. Y por eso es que se titula o la titulo La vida de oración de Jesús a partir del Cristo interior de Javier Meloni. Bien, el autor pues deja claro que el impulso, la inspiración de su sed nos vayan recorriendo estos diferentes ámbitos de la búsqueda y de los encuentros. Bien, pero antes que nada, te has preguntado seguramente acerca de la oración, ¿qué es? Bien, la oración, ¿verdad? Como la definían los antiguos, era por la vía de la sensibilidad, y más aún se entendía como una simple mirada al cielo, un diálogo, un intercambio de palabras. Es decir, tenía que ver con conversar, hablar con Dios. Sin embargo, hoy no podemos seguirla retomando desde esta perspectiva. Claro, retomamos algunas características, pero creo que hemos encontrado otro tipo de claves para poder potenciar este concepto o esta imagen de lo que es la oración.
Por supuesto que definirla en una sola cosa la podríamos encasillar. Sin embargo, pues no se trata de eso. Se trata más bien de preguntarnos qué es la oración, ¿verdad? En muchos centros e institutos de vida consagrada nos proponemos a desarrollarla como aquella que nos impulsa el corazón y nos acerca a la unión con el Creador. Además, nos permite articular nuestra oración a la manera de la vivencia y experiencia de nuestros fundadores, ¿verdad? Bien es claro el tema de Teresa de Jesús cuando menciona acerca de la oración, que no es otra cosa más que tratar de amistad, muchas veces a solas con aquel que nos está amando. Bien, ante esto, ¿verdad? Hay un texto de Lucas que refleja esta experiencia, ¿verdad? Cuando uno de los discípulos se acerca y le dice, Maestro, enséñanos a orar. Lucas 11, un capítulo fundamental que nos introyecta esta experiencia oracional, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo oras para que tu ser se transforme, se transfigure cuando entras en este contacto con la raíz que te origina, con la fuente que es el Padre? ¿Sí? ¿Por qué nos sucede a nosotros esto? ¿Verdad? ¿Qué te sucede cuando te adentras a esta experiencia orante? ¿Qué te pasa? ¿Qué le falta a tu oración cuando sientes que está vacía, cuando sientes que está carente? Bien, Meloni en su texto, sobre todo en el capítulo 2, nos muestra, ¿verdad?, una temática en donde nos dice, a ver, el maestro enseña actitudes. Primera, no hablar mucho, sino recogerse. Cuanto más profunda y serena es la oración, en la cueva del corazón, o sea, tu propia cueva, más se percibe esta presencia que ubicamos en los cielos, ¿verdad? Eh, Posteriormente, ¿verdad? El mismo Evangelio nos introduce que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, tantas, ¿verdad?, como grados de transparencia, ¿verdad? En donde también el corazón tiene muchas moradas y por la oración aprendemos a recorrerlas, ¿sí? Teresa de Jesús nos muestra un camino excepcional en esto. Ella nos menciona en su texto de las moradas que lo principal o para entrar a esta puerta, ¿verdad?, es la oración. Por eso es importante no solamente descubrirla, sino apropiarnos, irnos conociendo e ir conociendo hacia dónde nos vamos dirigiendo. Bien, el ser de Dios de Jesús no se opone a un ser para los demás, sino que al contrario, lo posibilita. De aquí la lucidez de Jesús que nacía a cada momento de las profundidades de lo real, entregándose en oración y creciendo en libertad. ¿Qué significa todo esto? Muchas de las veces Jesús, después de una caminata, después de un largo camino, después de un apostolado, ¿verdad?, se retiraba al monte, se retiraba a solas para poderse encontrar y hablar con el Padre, aquel que le pronunciaba, ¿verdad?, Abba, Padre, ¿verdad? Así nosotros cuando nos alejamos de aquello que no nos va ayudando o después de un cansancio, después de un recorrido, después de una jornada de trabajo, bien habría la posibilidad de adentrarnos como ese Jesús, de retirarnos un poco y de hacernos presente en esta experiencia. Bien, si los discípulos le piden que les enseñe a orar, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que desempeña la oración en la vida de Jesús? Fundamental, ¿verdad? Pregunta, ¿podemos escuchar a Jesús orando y así conseguir un conocimiento inmediato de lo que Jesús experimentó en la oración? Nuestra plegaria personal y nuestra imagen de Dios se halla o se han de apoyar en la fe de Jesús, en su propuesta de oración. ¿Cuál es la propuesta? Si se te viene a la mente alguna propuesta, podría ser, ¿cuál? Bien, ten en cuenta que esta propuesta principal al que responde Jesús a los discípulos es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Todo comentario al Padre Nuestro ha de nacer del conocimiento de lo que Jesús experimentó. De ahí las palabras Padre, Padre Nuestro, que en los cielos estás. Bien, este es un hecho, una experiencia de un místico, en donde
en donde nos apropiamos no solamente de esta experiencia de Jesús, sino que la vamos viviendo desde la fe en la iglesia, para la iglesia. De allí que la importancia de la oración para Jesús, ¿verdad? Es que la oración pertenece de lleno a la vida de Jesús. Lo que comunicamos hace un momento, Jesús se retira a orar constantemente, ¿verdad? Y hace entrar a los discípulos en oración, velar, no perder el tiempo. Por eso orar para Jesús es pronunciar ese tú, dirigido como Abba, en el cual nace la conciencia de un yo personal, diciendo un tú con mayúscula, y que regresa a su mismo tiempo a su matriz originante. ¿Cuál es? El Padre. Jesús siempre se dirige al Padre, tiene ese contacto y esa comunicación, ¿verdad? De ahí que es importante entonces nosotros pues entender esta relación muy particular. Por eso hay que poner un ojo muy clínico a la hora de leer el Evangelio y sobre todo donde va pronunciando estas palabras del Padre Nuestro y de cómo se dirige, ¿verdad?, en los distintos momentos hacia el Padre. Bien, al igual que los fonemas A y B, es decir, Ava, se desprenden las demás letras, ¿verdad?, invocando el comienzo donde surge toda esa vida. Repito, Ava, Av, A-B, B-A, Ava. Y pronunciado, ¿verdad?, no hace más que asumir esta propia existencia, ¿verdad?, conjuntar el centro de las propias decisiones con el centro del cual dimana toda esta realidad. Y que en definitiva lo que hace Jesús es abrirse a la acción del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu con mayúsculas, aquel que se comunica y del cual y por medio se entrelaza esta comunidad trinitaria. Bien, la importancia entonces de la oración para Jesús se descubre en su propia actuación, que tanta importancia dio la oración y que en la enseñanza dio sobre ella. Es decir, da tal cual esa importancia, ¿verdad?, que lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en donde nos acercamos, ¿verdad?, al templo, que es la casa de oración. El templo como casa de oración y también la importancia de la confianza para recibir lo que se pide, ¿verdad? Es decir, Mateo nos impulsa, como ya lo vemos en el capítulo 7, ¿verdad?, a pedir, a buscar, a llamar, ¿verdad? De ahí que encontremos entonces dos versiones distintas, por así decirlo, en los evangelios sobre el Padre Nuestro. Una es, dijimos, en Mateo y otra es en Lucas, que finalmente coinciden en pedir, en buscar, en llamar. Bien, pero también hay que cuidarnos, ¿verdad?, de esta falsa oración. ¿Por qué? Porque podemos a veces sentir que la oración es buena en nosotros, pero tiene que tener unos frutos, tiene que tener una consecuencia, ¿verdad? Tal es el caso de la escena de Marta y María, ¿verdad?, en donde hay un significado para poder comprender al maestro, ¿verdad? Una petición, por ejemplo, que debe ser atendida según el texto, ¿verdad? Y que sin embargo al analizarlo y leerlo, ¿verdad?, a la petición de Jesús encontramos que no es así. ¿Sí? Por eso en este texto de Marta y María, ¿verdad?, no basta con atender una sola cosa, sino dos, tres o más cosas. Es decir, María pone demasiado énfasis y acento en algo que finalmente da sentido a su vida porque sabe que el Maestro está allí esperando algo de ella. Marta, ¿verdad?, se queja y por eso no ha diagnosticado su propia necesidad y por lo tanto el sentido se disolvió en su preocupación. Muchas de las veces este tipo de situaciones pues las vamos viviendo. Lo importante también es vivirlas pues con tranquilidad, al menos con muchísima conciencia, que si algo no va del todo bien, bueno, podemos responder de otra forma con la propia humildad. De ahí que sea muy necesaria también según desde Santa Teresa. Bien, la oración es pues en esta escena de Marta y María, ¿verdad?, una recomendación para el sosiego, el recogimiento, la libertad,
¿sí? ¿De qué? De sentirme espontáneo al momento de vivirme en esta experiencia religiosa, ¿verdad? No obstante, el tipo de oración que cada creyente realiza o realizamos se ha de manifestar en la práctica desde la comunidad, grupo al que se pertenece o al carisma que califica a la misma persona. En ese sentido, la oración es pues un camino de vida, es la expresión de mi fe en relación, en encuentro con el Creador. Es decir, es un camino que ilumina la vida espiritual del hombre, es la puerta que se abre para entrar en la intimidad divina. Así pues, la oración es un camino también de experiencia donde cobra sentido la vida, donde orar no es otra cosa que poner la fe en un acto, es decir, es encarnar los gestos, las palabras, las actitudes de la aceptación de nuestra vida y de la presencia, con mayúscula, en cada cosa que hagamos y realicemos. Bien, Meloni nos asegura algo pues muy importante respecto a esto, porque todos los estratos de la tradición cristiana, ¿verdad?, que conforman los evangelios, resaltan finalmente el valor de la oración. La oración fue la base de su propia existencia vivida en relación con Dios. Esto en la figura del mismo Jesús, por supuesto. Y aquí está el misterio de nuestra propia oración, que ha de ser vivida en consonancia con el Jesús vivo. Eh, Bien, finalmente, ¿verdad? Acerca del precio y de la experiencia del culto comunitario del que vivió Jesús, apenas sabemos por realmente nada, ¿verdad? Sabemos que asistía a la sinagoga, aceptamos que fuera una práctica regular de la misma, ¿verdad? Y que su vida pública fue un medio para enseñar y proclamar su propio mensaje, ¿verdad? Sintió celo por la buena marcha del templo como lugar de oración, por supuesto, ¿verdad? Y en donde habría que entender esta purificación en relación con la crítica de los judíos. En bien, toda esta experiencia pues de Jesús nos hace participar de lleno en su mensaje y nos hace conocerle, por supuesto, ¿verdad? Voy a dejarle hasta aquí para que podamos mañana continuar con la otra parte y de la misma manera, ¿verdad? Configurar pues todo lo que Meloni nos va diciendo y tener algunas consideraciones, sobre todo algunas conclusiones muy importantes. Simplemente rescato esto para que te lo pongas de tarea o te lo lleves de tarea a tu meditación, a tu reflexión, ¿verdad? Hay un autor que nos dice, ¿verdad?, que se llama Federico Ruiz, en su texto Espiritualidad Sistemática, dice: el orante, con las actitudes y cualidades que le hemos asignado, no es una postura que se monte y desmonte ocasionalmente para los momentos de oración. La condición filial, el trato de amistad, la experiencia de Dios en la propia vida y en la historia, los sentimientos básicos de adoración, alabanza, expiación, súplica, etcétera, todo ello supone y exige un modo de ser de la persona, un modo total de vivir. Todo ello es presupuesto, contenido y fruto de la oración. No te olvides pues de poner en práctica esto y que puedas tener esos espacios, no solamente el día de hoy, ¿verdad?, sino toda la semana. Te recuerdo que es importante que vayas haciendo tus desiertos constantemente, que vayas pronunciándote, ¿verdad?, también en ese silencio, y que a pesar de las dificultades que puedas tener en tu vida, en tu proceso, en tu contexto, en tu familia, creo que vale la pena un momentito o rescatar algún momentito de tu día, de tu mañana, de tu tarde, para poderlo dedicar hacia tu vida orante, hacia tu persona, recordando, ¿verdad?, que esta semana vamos a vivir los hechos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues te espero mañana a esta misma hora. Espero te hayan ayudado estas pequeñas pistas, estos momentitos de reflexión, y que los puedas, ¿verdad?,
meditar, orar, etcétera. No se te olvide leer acerca de la oración en el Evangelio de Lucas, sobre todo el Padre Nuestro, y al mismo tiempo en el Evangelio de Mateo. Que estés bien, cuídate y te espero mañana aquí en este mismo espacio. Saludos.